Ay, gracias, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Justicia y Algo Más, el podcast que se transmite desde el Poder Judicial del Estado de Veracruz. Para mí es un gusto tener aquí a mis dos compañeras magistradas, la magistrada Socorro, María del Socorro, la magistrada Claudia. Gracias, buenas tardes. Tercera sala. Primera sala. Entonces, por supuesto, este es un episodio muy particular porque justamente lo estamos generando el contenido por la conmemoración del Día de la Mujer y decidimos darle continuidad al capítulo anterior de el noviazgo, violencia en el noviazgo, para ahora finalmente aterrizarlo en un tema que desafortunadamente a lo largo del estado se ha vivido, a lo largo de todo el país, que es el feminicidio. Pero bueno, antes de entrar en materia, me gustaría, ya saben, como siempre, invitarles un cafecito de la parroquia. Nuestro amigo siempre nos hace el favor de enviarnos un cafecito y un panecito, entonces vamos a dar una pequeña pausa para recibirlo. Gracias, muy bien, maestra. Pues bien, ya estamos de vuelta con un rico cafecito, como Dios manda, y panecito. Pero bueno, retomando el contenido del capítulo anterior en relación a la violencia en el noviazgo, me pareció muy importante por esta cuestión invitar a las magistradas a este nuevo capítulo del podcast, precisamente porque son dos magistradas que tienen muchísimos años en la materia penal. ¿Desde cuándo? ¿Los 90? Sin especificar, por favor, porque si no, van a adivinar. Van a sacar cuentas, van a empezar a sacar cuentas. Aún somos demasiado jóvenes para sacar cuentas, sí. Bueno. Y además solteras, entonces. No, hay que cuidar ese tema, sí, hay que cuidar, por supuesto hay que cuidar ese tema. Pero bueno, en nuestro paso por la institución, dentro de nuestra labor jurisdiccional, sin duda nos ha tocado ver, desafortunadamente, muchos casos de feminicidio, muy lamentables. Pero creo que es importante también, aquí desde el podcast, con todo respeto y honrando, por supuesto, a las víctimas de tan lamentables hechos, también comentarlos porque sí son focos rojos que le permitan a la ciudadanía detectar qué es lo que pasa, en qué momento o qué ocurre, qué tiene que suceder para que lleguemos a ese punto. Prevenir, exactamente, es un tema más que nada de prevención. Magistrada, ¿tú qué podrías platicarnos al respecto? Bueno, dentro de los conocimientos de los expedientes de muchos años, hace un rato comentaba con la magistrada Claudia, hay asuntos que nos marcan mucho. Al principio, cuando empezamos nosotros a resolver, a conocer un expediente, y creo que nos pasa a nosotras tres que hemos estado en el ámbito penal, pues hasta lloras, ¿no? Llegas a llorar y te llegan a marcar asuntos de toda la vida. Sin embargo, a mí uno que me ha marcado y me ha llamado mucho la atención con el tema de la violencia es cuando interviene otra mujer. Entonces, a mí eso sí me llama mucho la atención porque en ese caso, pues bueno, un señor casado, ¿verdad? Tiene una relación con una chica, pues ella accede, no se tiene claro si sabía o no sabía que estaba casado, ella se embaraza, él pues tenía su buena relación, su buen trabajo, y a final de cuentas, bueno, pues ella se embaraza, se entera la esposa y la esposa pues le llama, la encara y le dice, bueno, ¿por qué dices que vas a tener un hijo de mi marido? Pues cuando no es cierto. Se infiere que pues la situación que pasa ahí es que ella no quiere dejar a ir al marido, ¿no? O sea, no sobrelleva esa infidelidad y pues lo convence o se convencen, porque son relaciones tóxicas, para que fueran a ultimar a la chica. Entonces él la engaña, le dice vamos a un lugar, vamos a hablar del bebé, de cómo se va a desarrollar todo eso. Entonces, bueno, pues se la lleva a ese lugar y
a la par la esposa pues también arriba al mismo y la ultiman a balazos, ¿no? Con todo y producto. Entonces, pues estamos hablando ahí de algo también, pues doloroso, cuando la misma mujer pues no le importa y va y atenta. Entonces vemos que aún falta mucho por prevenir, por más que nada prevención. Yo le apuesto mucho a la prevención en el sentido de que pues deben de saber en las instituciones de escuela, en todos lados se debe de hablar claro porque va en aumento. El delito como tal de feminicidio, cuando Carol lo trata en Estados Unidos, Carol Orlock trata la primera vez el feminicidio y después Diana Rousseau también lo trata ya como feminicé, y después viene acá en México, que es donde se acuña precisamente ya ese término con la diputada Lagarte, y entonces ahí se desencadena mucho, como lo sabemos, con lo del campo algodonero y demás, sí, claro. Y se dan muchísimas reformas y se siguen dando reformas. México, aun cuando fue el primero que propone que se estableciera el feminicidio, se tipificara, viene siendo Costa Rica el que primeramente lo tipifica, y de ahí podemos hablar infinidad de reformas. Y vamos a encontrar, yo creo que todavía una situación complicada que nos vamos a enfrentar ahora, porque yo me preguntaba o me he preguntado en los asuntos de feminicidio ahora, estamos hablando de evitar la violencia en el noviazgo, violencia en el matrimonio, violencia en general, pero encontramos ahora las mujeres trans. O sea, entonces ahí estamos ante otra situación, algo que se viene legislativa, interpretativa, problemática. Claro, porque el derecho está vivo, el derecho va avanzando conforme también se va transformando la sociedad, ¿no? Entonces, estarás de acuerdo que los asuntos o los temas que en algún momento vimos hace 10, 12, 15 años son muy diferentes a los que ahora en las salas penales nos corresponde conocer por toda esta evolución social que hemos venido, que vamos viviendo, ¿no? Y que el derecho tiene que irse adaptando. Sin duda es muy preocupante cuando en este tipo de hechos delictivos pues también se ve involucrada una mujer. Pero por ejemplo, de una mujer, y ahora también yo dejaría esa inquietud también, bueno, ¿cómo nos pondríamos nosotros a juzgar? Porque una mujer trans es mujer, físicamente, vestidamente es mujer, jurídicamente ya es mujer, pero en el entendido de que no está un agravante, ¿no? Y entonces, ¿cómo se procesa Claro, eso, ¿no? Hay todavía mucho en ese camino. La CEDAW, dentro de sus recomendaciones, precisamente para el Estado mexicano, ha previsto esto. Tenemos que hacer todas estas adaptaciones legislativas, tenemos que ponernos a la par en todos estos temas, porque la misma sociedad nos lo está exigiendo, nos lo requiere, porque vamos enfrentando casos y circunstancias muy particulares a las cuales desde la ley, porque como juzgadores no tenemos otro ámbito más que, u otra cuestión más que desde el marco jurídico, tenemos que resolver, y luego nos meten en aprieto todo este tipo de situaciones o de hechos tan desafortunados que vamos viviendo en este momento, en la época actual. Magistrada, ¿algún tema que a ti te haya parecido muy relevante en ese sentido? ¿Algún hecho, algún caso que hayas tenido que te haya tocado conocer en alguna expediente? Gracias, presidenta. Muy importantes las connotaciones que está llevando a cabo también la magistrada Socorro y nuestra magistrada presidenta. Y bueno, en principio yo quisiera traer a colación esto, o sea, la forma más extrema de violencia es precisamente el feminicidio. Siempre la presidenta nos ha invitado a múltiples cursos y pues todas estamos conocedoras del violentómetro, y efectivamente el paso más grave es la privación de la vida de una mujer. Uno de los casos que también, o sea, han dejado mucha huella en la suscrita, se suscitó aquí en la ciudad de Jalapa. Lógicamente, por ética, no daré nombres, hay que ser muy respetuosos de todo, pero en la especie era una joven de 25 años que tenía un novio, y este novio
siempre él tenía un comportamiento exageradamente celoso y posesivo. Ya desde ahí se alertaban los focos, ¿no? Claro. Ya era para que también ella fuera tomando sus precauciones. Es decir, este joven, este activo, todos los días, por ejemplo, la llevaba a ella a su trabajo y era exageradamente atento en cuestiones del hijo de ella, de un hijo de 6 años solo de ella. Tanto así que lo utilizaba a ese niño para chantajearla. Todos los días lo llevaba al colegio y estaba supuestamente muy al tanto de sus deportes y demás. Ocultaba su violencia. Claro. Sí, decide ella dar por terminada su relación de noviazgo y él no lo aceptaba. El caso es que el día del evento, él llega al domicilio del apasivo, fíjense, con 2 cócteles de camarón y refrescos. Uno era para ella y otro para su hijito de 6 años. Se lo comen y entonces ellos se quedan dormidos e inconscientes, porque ese cóctel de camarón posteriormente con los estudios, bueno, se dieron cuenta que llevaba sustancias. Ella se queda dormida e inconsciente. Justo en ese momento en que ella estaba inconsciente, este activo la despoja de sus ropas, le impone la relación sexual, pero no tan solo eso, saca su celular y videograba el acto sexual, ¿sí? Posteriormente la empieza a golpear y luego con un cable del mismo celular la estrangula. De ahí la jala de los cabellos, la lleva arrastrando y la tira en un lote baldío. No tan solo todo esto, que ya es en suyo sumamente lamentable, sino que de ahí los padres de esa joven presentan pues su denuncia por desaparición, empieza la búsqueda y él ayuda incluso a la búsqueda de la exnovia. Sí, para ocultar. Obviamente. Claro, por supuesto. Finalmente, magistrada, la localizan una semana después aproximadamente, lógicamente ya en estado de putrefacción, la localizan en ese lote baldío y pues a este sujeto sí se le encontró. Veamos, este sujeto todavía vendió ese equipo celular en una plaza reconocidísima aquí de artículos chinos, en Jalapa, en el centro, y la persona a la que se lo vendió cuando lo reinician, o sea, se da cuenta. Sale el video donde se ve a este sujeto sosteniendo relaciones sexuales con esta mujer en estado inconsciente. Y es así como lo localizan. Veamos y seamos muy atentas, siempre lo hemos dicho. Claro. A la primera hay que irnos. Pero ahí, por ejemplo, en este caso estamos viendo que ella intentó huir. Y entonces intentó huir y él fue y la Claro. O sea, claro. ¿Sabes qué pasa? Bueno, de pronto el círculo de la violencia, ¿no? Empieza, por ejemplo, con un pellizco, con un jalón de brazo, después pasa los golpes y de ahí viene el arrepentimiento. Muchas mujeres quedan atrapadas en este círculo de la violencia y la normalizan. Otras tantas, al percatarse, tratan de huir. Y esto es muchas veces el detonante, lo que provoca ese ejercicio de violencia extrema que es el feminicidio. Y ya no les da tiempo, porque en este caso está verdaderamente impactante porque no le da tiempo. Oportunidad, claro, no le da oportunidad de defenderse. Y aquí viene otro tema que me parece muy importante y del que yo quisiera también platicar. Bien, pero también hay mujeres que sí les da tiempo y que sí se defienden. Y en ese sentido a mí me parece también relevante, importante comentar, porque hay mujeres que han sido violentadas constantemente y privan de la vida a su agresor. Y ahí entra en juego una excluyente, la legítima defensa. La legítima defensa que por supuesto, y ¿por qué platicar de esto? Porque todas las mujeres que se van victimizadas, yo las invito, pongan su denuncia, vayan documentando con sus amigos, familiares, si bien se pueden encontrar cautivas en este círculo de violencia, eso no impide que lo vayan comentando con sus familiares, que busquen en su primer círculo auxilio, si pueden pongan una denuncia, porque todo esto en un momento dado, no lo queremos que así suceda, pero si la mujer se ve orillada, ve en riesgo su integridad, recurre a alguien, pero en un momento extremo,
incluso para defender sus propios bienes y a sus hijos, Claro. puede privar de la vida a su agresor. Puede privar de la Claro. vida a su agresor. Y en ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha documentado 2 casos. Uno de ellos a mí se me hizo muy impresionante porque era una mujer que estaba de manera continua siendo violentada. Y ahí viene el tema. Ella y sus hijos nunca puso denuncias. El día de los hechos, el día de los lamentables hechos, este hombre llega drogado, es muy agresivo, la golpea, hace dos disparos con arma de fuego, dirigidos hacia ella, pero evidentemente no la lesiona, la agrede sexualmente, y posterior a esa agresión, ella aprovecha un momento dado para hacerse del arma y dispararle. Y le dispara en la cabeza y lo priva de la vida. Entonces, bueno, Sí. a ver, ¿qué pasa aquí? Bien, ¿cómo se logró acreditar la violencia en ese caso en particular? Precisamente porque ella y sus hijos ya tenían rastros de violencia previa, es decir, fracturas, incluso Sí. tenían lesiones o rastros de lesiones por puñalada, entonces se acreditó la violencia previa, sin duda, y por supuesto que ya era una situación inminente, ella ya estaba en un momento Claro, de violencia desesperado. extrema, desesperado. Entonces, ok, por eso es tan importante, y quise traerlo a colación, es que las mujeres que están inmiscuidas o que se ven inmersas en estos círculos de violencia y de los que muchas veces por razones incluso económicas, sociales, familiares, Busquen apoyo. no se logran evadir de ese círculo, porque también luego tenemos la presión aquella social, ¿no? De que, Sí. no, pues cómo te vas a divorciar, qué vas a hacer con tus hijos tú sola, muchos padres desafortunadamente, no, mijita, tú lo escogiste y ese es Y tu ahí te marido, quedas con él. y ahí te quedas con él, esa es la cruz que vas a tener que cargar. Sí. Bueno, cuando menos, vayan documentando, cuando Sí. menos esta serie de agresiones de las que son objetos. Ahora las redes sociales nos permiten, es una Conocer. enorme ventana al mundo, pero con independencia de ello, si hay certificados médicos, si pueden, pongan una denuncia, Claro. acudan a una psicóloga, porque todo ello va a ir abonando para que en un momento dado, si se deciden a dejarlo, y hay precisamente, por ejemplo, una situación de estas de violencia por parte del agresor, bueno, tengan con qué soportar o con qué respaldar para pedir, por ejemplo, una medida Claro. de seguridad. De protección. Una medida de protección, justamente de primera mano, una medida de protección. Y no esperemos que pasen otras cosas, pero al final del día todo esto va a ir abonando y creo que es sumamente importante que las mujeres sepan que cuentan precisamente con medidas de protección, Así es. que la ley las prevé y que las pueden solicitar ante la Fiscalía y la Fiscalía tiene la obligación de dárselas de manera inmediata. Afortunadamente aquí en Jalapa tenemos un centro de justicia para mujeres que está muy bonito, yo lo conozco, tiene muy bonitos dormitorios, hay un lugar especial para los niños, se les da toda la asistencia psicológica, médica, está la Fiscalía, hay un juez de control, una jueza de control, etcétera. Entonces yo creo que al menos aquí en la capital del estado hay a dónde recurrir. ¿A dónde recurrir? Claro, pero ojalá podamos replicar este modelo en otras partes del estado, pero con independencia de ello hay otras dependencias que nos pueden brindar ese auxilio, como es los DIF municipales. Así es. Entonces, creo que es sumamente importante que, primero, las mujeres estemos conscientes que no podemos permitir bajo ningún contexto la violencia, ni siquiera psicológica, Nada. física, patrimonial, económica, vaya ya ni hablar sexual, Nada. etcétera. O sea, nada, no podemos permitir nada, porque esto es desafortunadamente es algo que va creciendo. Así es, pero tampoco provocarla, ¿no? En el sentido de tener ese cuidado como mujeres. Yo vuelvo a insistir tal vez, porque me vienen ahorita recuerdos con los temas que están ustedes comentando y viene a mi mente otro, precisamente como lo comentas, en el sentido de aquí mismo, también en Jalapa, de un padre, ¿no? Un padre que cuida a una bebé muy pequeña, y la mamá pues se va a trabajar, ella es la que lleva el sustento, deja al bebé ahí, a la bebé, él pues le cambiaba sus pañales, obviamente, le daba de comer, en fin, etcétera, y bueno, pues un día llega al hospital porque supuestamente tuvo un golpe, ¿no? O sea, se pegó así, se echó para atrás y pues bueno, se la pasan. Después a los pocos días llega que porque estaba fracturada de un bracito y finalmente llega muerta, ¿no? Entonces dices, bueno, ahí, o sea, a mí también me llama eso a colación de los que no se pueden defender, como dice en este caso.
bueno, en este caso, ¿qué pasa con el niño también, con esa violencia? Pero bueno, ahí no es permitido. O sea, en ese caso estamos hablando de que ella pues le cae por vamos a decir, de golpe, alguien que creyó que era bueno y de repente dice que no. Y le demuestra eso. En este caso estamos hablando también de que hasta dónde la mujer puede permitir. Ese es otro. Y en el otro, pues los que no se pueden defender, porque en este caso también la bebé, si bien no estaba violada, estaba violentada de sus partes íntimas, ¿no? Entonces, pues ahí cómo recurres. Entonces sí pedir, digo, en ese sentido, la mujer recurre al primer acto de violencia, pero también no tengas temor ante la violencia que pueda tener alguien que no se puede defender, ¿no? Rescatar el valor como mujer, vales mucho, y una pareja que te va a dejar o que vas a separarte de ella por tu decisión no te va a impedir que tú encuentres a otra. No, por supuesto. Y al final del día, creo que aquí lo más importante es que un novio, esposa o pareja que sea violento, no vale la pena. No vale la pena lo que esto implica, lo que esto conlleva, porque estás en un gravísimo riesgo, gravísimo riesgo. Entonces, bien, o sea, no importa que tengas 10, 15, 20 años con esa pareja, con ese novio, con ese esposo, más vale tu vida, la vida de tus hijos, y al final del día siempre habrá la posibilidad de salir adelante. También las entiendo muchas veces el tema de la cuestión económica, pero ya habrá la posibilidad de salir adelante, siempre hay manera. En la actualidad, como lo estás mencionando, hay muchos lugares en los cuales puedes recurrir. Antes era un poco más difícil. Sí, claro. Magistrada, si me permites, a mí de repente se me vino a la memoria de un asunto que nosotras tuvimos cuando integramos Sala, y o sea, esas casualidades, porque en primera instancia lo conocimos porque llegó únicamente por el delito de violencia física, la violentaba. Posteriormente, familiar, ¿no? Posteriormente vemos que ella, bueno, pues todavía no estaba la reforma, le otorga el perdón, procedía y demás. De ahí vemos que nuevamente la vuelve a agredir y ella vuelve a denunciar, le otorga nuevamente el perdón y así. En la tercera ocasión que la tuvimos, ahí sí ya la privó de la vida. Por lo tanto, estos son temas extremadamente delicados. Sí. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que siempre ir un poquito más allá, siempre protegernos, prevenirnos, ayudarnos unas a otras, siempre esa red de ayuda. Sí, porque vaya, unidas todas somos más fuertes al final del día. Y ahorita me viene a la mente un tema muy particular. Yo cuando era jueza de control tuve un asunto donde en aquella época una persona, un señor ya grande de edad, me llega para un tema de control, me acuerdo, para el tema de una vinculación a proceso por feminicidio, pero me llamó muchísimo la atención que él ya había estado recluido años antes, cuando todavía no existía el feminicidio por homicidio calificado. Había privado de la vida a su primera esposa, salió, rehizo su vida con otra mujer y de nueva cuenta, y ahora estaba por feminicidio. Entonces, ¿a qué voy? Que estemos muy vigilantes, las mujeres debemos estar muy vigilantes, debemos cuidarnos sin duda, no solo a nosotras mismas, sino también a las demás mujeres. Entonces, creo que eso sería lo más rescatable. Exacto, perdón que interrumpa, magistrada presidenta, pero viene a esto, el cuidar, porque se me hace tan importante lo que estás comentando, precisamente porque es donde sea, no nada más es en la relación de pareja. Yo vuelvo a insistir en los casos extraños, en el sentido de, por ejemplo, en un caso, para apoyar lo que estás diciendo, en un caso en la ciudad de Veracruz, donde la chica no tenía relación con el hombre, simple y sencillamente su error fue gustarle. El hombre se encontraba todos los días con ella en la parada del camión. Sí. La veía, qué bonita, que quién sabe qué, que quién sabe cuándo. Pero el hombre estaba tan trastornado de la cabeza que un día se sobreexcitó pensando en ella, se estuvo masturbando toda una tarde, noche, y aún así no encontraba satisfacción. Y dijo, al otro día yo la voy a buscar y yo le voy a hablar. Y fue y le habló. Obviamente ella no le iba a hacer caso,
Se la llevó a un lote baldío, la viola y la mata, un totalmente extraño. Pero aquí la pregunta es como lo estás diciendo, ese apoyo entre mujeres, porque a lo mejor ella, no sabemos qué pensó, pero si percibió esa situación de ver a este hombre todos los días en la parada y decirlo, y otra prestarles ayuda, ir acompañada, ¿no? Por supuesto, eso es a eso me refiero, que tenemos que estar muy alertas, ser muy vigilantes, porque al final del día yo creo que sí percibimos cuando alguien nos ve con una mala intención, con una situación sexualizada y demás, entonces hay que estar muy vigilantes, cuidarnos mucho, y creo que lo que podemos rescatar de este capítulo del podcast es que unidas somos más fuertes, pero sobre todo que debemos buscar ayuda, no podemos minimizar ningún hecho, por pequeño que parezca, porque al final del día no deja de ser violencia. Los invito a todos quienes nos ven en el podcast a que nos sigan en nuestras redes sociales, y por supuesto les agradezco muchísimo, magistradas, que nos hayan permitido compartir sus experiencias, todo lo que a lo largo de nuestra actividad jurisdiccional desafortunadamente hemos tenido que ver en la materia penal, es muy dura, pero también esto sirve para sensibilizar a más mujeres, y que todas seamos sororas, ¿no?, empáticas, y nos apoyemos. Muchísimas gracias, y le reitero mi agradecimiento a la parroquia por este delicioso café y nuestro panecito que siempre nos hace llegar. Rico. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin hablar de antigüedades. ¿Por qué decidí invitar a las magistradas? Pues son las magistradas con más experiencia en materia penal. Gracias. En quien hemos tenido que compartir la labor jurisdiccional durante muchos años. Sin especificar. Sí voy a especificar. O sea, como por allá, con más de... No sé, desde por allá de muchos años. Los 90 dices, no saquen cuentas.